Nunca he escrito algo así antes. No me considero una persona supersticiosa ni mucho menos, pero lo que vivimos en esa obra en Guanajuato cambió completamente mi forma de ver el mundo. No fue algo que se pueda explicar con lógica, y por más que intento encontrar una explicación racional, siempre termino en el mismo lugar, con la sensación de que trajimos algo a este plano que jamás debimos tocar. Yo estaba a cargo de supervisar las obras de remodelación del archivo subterráneo de una universidad pública. Se trataba de reforzar muros, renovar la ventilación y limpiar una zona que llevaba décadas cerrada. Todo era normal, hasta que encontramos esa maldita pared de adobe. Era vieja, eso era evidente. Más antigua que el resto del recinto, como si hubiese estado ahí antes de que construyeran el archivo. Uno de los albañiles golpeó con la barreta y notamos que sonaba hueco del otro lado. La curiosidad pudo más. Quitamos el resto de la pared entre varios y detrás apareció una abertura. Un pasadizo angosto con unos escalones que bajaban en espiral. No estaba en ningún plano ni informe anterior. Bajamos con linternas, aunque confieso que yo ya sentía una incomodidad que no podía explicar. Una presión en el pecho, como si algo en ese aire estancado no quisiera ser molestado. La estructura a la que daba ese túnel era pequeña, de piedra y tierra compactada, con un techo bajo. En las paredes había marcas, símbolos tallados que ninguno de nosotros reconoció. No eran letras, ni dibujos. Eran como líneas torcidas, ganchos, círculos incompletos, cosas que parecían moverse si las mirabas mucho rato. En el centro de la sala había una especie de figura. Parecía un muñeco, pero estaba hecho de huesos, amarrado con alambres oxidados y cubierto de algo que parecía cera seca o barro seco. Olía mal. Uno de los chicos intentó tocarlo, pero le grité que no lo hiciera, y ahí fue cuando empezó todo. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Y qué? ¿Hora es allá? Me interesa mucho saberlo porque necesito entender si esto le pasa a alguien más, si no estoy solo. Y si te está gustando el relato, suscríbete al canal para escuchar más testimonios como este. Lo que te estoy contando no es una historia, fue real. Y necesito que alguien más lo escuche sin pensar que estoy loco. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, con la imagen del muñeco de huesos pegada en la mente. No era miedo exactamente, era algo más físico. Me dolía la cabeza, sentía calor, y por momentos me zumbaban los oídos como si algo quisiera hablarme. Pensé que era sugestionado, que tal vez la humedad o el encierro me estaban afectando. Pero cuando llegué a la obra al día siguiente, varios estaban igual o peor. Uno tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en 3 días. Otro, que ni supersticioso era, me confesó que había tenido pesadillas con una cosa con dientes en un lugar sin ventanas. No me lo dijo en broma. Estaba pálido, con ojeras profundas y las manos temblando. Al tercer día empezaron las hemorragias nasales. Primero pensé que era coincidencia, pero ya éramos 5 los que sangraban de la nada, sin golpe ni explicación. Uno de los trabajadores vomitó durante la jornada. Otro se desmayó frente al acceso al pasadizo. Yo pedí detener la obra temporalmente, pero desde arriba insistían en que todo debía seguir según cronograma. Y ahí fue cuando 2 obreros simplemente no se presentaron más. Dejaron las herramientas. No respondieron llamadas, no mandaron aviso. Se fueron. Uno de ellos me llamó días después. Solo me dijo: «No vuelvas ahí, no te acerques más». Y cortó. Su voz sonaba aterrada. El que desapareció fue Jorge, uno de los más experimentados. Bajó solo, sin avisar a nadie, mientras los demás hacían una pausa. Lo vimos entrar al túnel y no salió más. Pensamos que estaba revisando algo o que había salido por otro lado, pero no. Revisamos todo, gritamos su nombre, usamos linternas, nada. No había otro acceso, no había rastros. Lo buscamos por horas, por días, sin éxito, nunca lo volvimos a ver. La universidad dijo que fue un accidente laboral y cerró el tema. Yo no pude tragarme eso. Jorge no se cayó, no se perdió. Algo lo sacó de ahí. O peor, algo lo estaba esperando. Lo que más me enloquecía era el silencio de los superiores. Sabían algo. Estoy seguro. El ingeniero jefe empezó a comportarse raro, se le veía ausente, hablando solo, hasta que un día sin aviso se lanzó desde el 4.º piso del edificio principal. No dejó carta ni señales previas. Solo una mirada vacía la última vez que lo vi, como si ya no estuviera ahí. Después de eso no volví a bajar al pasadizo. Lo clausuraron, lo llenaron de concreto como si con eso pudieran enterrar lo que sea que liberamos. Desde ese día no volví a ser el mismo. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento que me observan. No puedo explicar lo que pasó allá abajo, pero sé que algo cambió en todos nosotros. Me fui de Guanajuato poco
Después dejé ese trabajo y evité hablar del tema por años. Pero hay noches en las que no puedo evitarlo. Me despierto sin razón, con el corazón acelerado, sintiendo ese mismo olor a tierra húmeda y metal oxidado. A veces me sangra la nariz sin motivo. A veces escucho ruidos en la casa cuando estoy solo. Y no importa cuán lejos me mude, esa sensación me sigue. Mis sueños ya no son míos. A veces, en mitad de la noche, me encuentro caminando por ese pasillo estrecho otra vez, con las linternas, parpadeando, escuchando los pasos de alguien detrás de mí. Pero nunca hay nadie cuando volteo. He intentado hablar con psicólogos, con curas, hasta con santeros. Nadie me da respuestas. Nadie sabe cómo explicar lo que trajimos de ese lugar. Algunos días me convenzo de que todo fue estrés, de que nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero entonces algo pasa, un apagón repentino, una voz en el pasillo, un objeto fuera de lugar, cosas pequeñas pero suficientes para saber que no estoy solo. Varias veces intenté escribir este relato y lo borré. Me daba miedo dejarlo registrado, como si eso lo hiciera más real. Pero ya no quiero callarlo más. Todos los que estuvimos ahí sufrimos de alguna forma, y los que no escaparon a tiempo, desaparecieron o murieron. Tal vez si alguien más lee esto, si alguien más ha pasado por algo similar, pueda entender lo que significa convivir con algo que no ves, pero que sabes que está. Algo que despierta cuando todo está en silencio, cuando tu mente baja la guardia. Algo que no pertenece a este mundo y que jamás debimos haber tocado. Lo único que sé con certeza es que eso sigue ahí. No debajo del archivo, no en Guanajuato. Sigue dentro de nosotros, de mí. No sé si lo liberamos o si simplemente lo despertamos, pero ahora ya no importa. Porque una vez que te ve, no te olvida, no te deja. Y no sé cuánto más voy a aguantar antes de que vuelva a aparecer. Solo espero que alguien, en algún momento, encuentre una forma de cerrarle el paso, aunque sea demasiado tarde para nosotros. No tengo idea de cuánta gente va a creer esto, pero tampoco me importa mucho. Ya no salgo de casa, y si me atrevo a escribir esto es porque necesito que alguien, quien sea, lo lea y tenga cuidado. Todo empezó como una idea estúpida para conseguir seguidores. Éramos 3, yo, Marcos y Cami. Teníamos una cuenta en Instagram donde subíamos fotos de lugares abandonados. No ganábamos dinero con eso, era más por adrenalina y por alimentar el ego. Una noche, alguien nos mandó la ubicación de un hotel viejo en plena sierra de Durango. Decían que había estado cerrado desde los 90, después de que una familia se suicidó junta en el último piso. Sonaba perfecto para nosotros. El viaje fue largo, unas 5 horas de carretera, más otras 2 por un camino de tierra entre árboles y cerros. No había señal, así que dejamos avisado a unos amigos antes de subir. Llegamos al mediodía. El edificio estaba deteriorado pero de pie, con vidrios rotos, plantas creciendo por todos lados y un silencio espeso que no parecía natural. Había una neblina ligera, aunque era pleno sol. Yo ya sentía un malestar raro, como si el aire estuviera contaminado con algo que no se ve, pero no dije nada. Sabía que si empezaba a quejarme, me iban a molestar por miedoso. Entramos por una puerta trasera, con linternas, cámaras y la idea de hacer algo épico. El interior era aún más pesado que el exterior. El lugar estaba lleno de polvo, con muebles viejos, tapizados rasgados y marcas de humedad en todas las paredes. Lo mismo raro era que muchas cosas seguían ahí, como si nadie hubiera querido tocar nada. Encontramos libros, fotos rotas, hasta ropa. Todo estaba como detenido en el tiempo. Subimos piso por piso tomando fotos, grabando videos, sin hablar demasiado. A medida que subíamos, más frío hacía. Y cuando llegamos al último piso, algo cambió. Fue ahí que Marcos desapareció. Estábamos los 3 en el pasillo del 5º piso. Él se adelantó a una habitación mientras yo grababa a Cami caminando. Fue cuestión de segundos. Escuchamos un portazo y cuando fuimos tras él ya no estaba. Gritamos, buscamos por todos los cuartos, bajamos hasta la planta baja pensando que había bromeado. Nada, ni una señal. Pasaron como 40 minutos y el ambiente empezó a ponerse irrespirable. El aire estaba denso, nos costaba tragar. Cuando volvimos al 5º piso, lo encontramos tirado en un rincón del pasillo, en posición fetal, con los oídos sangrando. Lo primero que pensé fue que se había golpeado la cabeza o algo así, pero cuando intentamos moverlo, empezó a gritar. No como alguien que siente dolor físico, sino como si estuviera viendo algo horrible. No reaccionaba a nuestras voces. No parecía reconocer dónde estaba. Le temblaban los brazos, los dientes, todo el cuerpo. Le limpiamos la sangre de los oídos con una camiseta y después de unos minutos se quedó completamente quieto, respirando rápido pero en silencio. Decía cosas entre dientes, como si hablara con alguien.
palabras que no tenían sentido. Cami casi se desmaya del susto. Lo cargamos como pudimos y nos fuimos del hotel sin mirar atrás. Ni siquiera pasamos por el auto. Caminamos cerro abajo hasta que por fin agarramos señal. Llamamos a una ambulancia desde un pueblito cercano. Marcos fue hospitalizado esa misma noche. Yo no dormí nada. Tenía esa imagen suya grabada en la cabeza, su cara, sus ojos vacíos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después cuando revisamos las fotos y los videos que habíamos tomado. Al principio no nos dimos cuenta, pero al verlas en la compu, en alta resolución, notamos algo raro. En casi todas las tomas había una figura, una especie de silueta blanca, pálida, que se reflejaba en los espejos rotos, en los vidrios de las ventanas, en las superficies brillantes. A veces estaba muy clara, a veces apenas visible, pero siempre estaba ahí. En una aparece detrás de Cami como si estuviera a punto de tocarle el hombro. En otra, al fondo del pasillo donde desapareció Marcos. No era un error de luz ni una mancha. Era una presencia. Algo que no habíamos visto en el momento, pero que estaba con nosotros desde el inicio. Después de eso empezaron los síntomas. Cami dejó de salir de casa, tenía crisis de ansiedad cada noche. Decía que veía sombras en su cuarto aunque las luces estuvieran encendidas. Yo empecé a escuchar cosas. Pasos, respiraciones, rasguños en la puerta. A veces me despertaba con la sensación de que alguien me había estado mirando toda la noche. Lo peor fueron los pensamientos. Negros, profundos, como si algo dentro de mí quisiera rendirse. No eran míos. No me reconocía. Empecé a evitar los espejos, incluso la pantalla del celular. Sentía que si me miraba mucho rato, lo iba a ver de nuevo. Unos días después internaron a Marcos. Había empezado a autolesionarse y hablaba solo, repitiendo frases sin sentido. Su mamá me llamó llorando, preguntándome si habíamos usado drogas o si algo lo había afectado emocionalmente. No supe qué responderle. Le mentí. No le dije nada del hotel, ni de las fotos, ni de la figura. Poco después, Cami desapareció. Dejamos de tener noticias de ella de un día para otro. Su familia hizo una denuncia, pero no había rastros. Su auto estaba en casa, sus cosas intactas, pero ella no estaba, y nadie volvió a saber de ella. Yo vendí todo mi equipo de fotografía. Me mudé, cambié de número, eliminé mis redes sociales, pero nada cambió. Sigo sintiéndolo cerca. A veces escucho pasos en el pasillo, aunque vivo solo. Otras veces me despierto con el corazón a punto de explotar, con la sensación de que alguien me respira en la nuca. Sé que está en los reflejos, en los cristales del microondas, en la pantalla negra del televisor apagado. Por eso cubrí todos los espejos. Rompí los que no podía mover. Vivo con las cortinas cerradas y apenas enciendo las luces. No puedo verlo de nuevo. No quiero. Intenté contarle esto a una psicóloga. Me miró con lástima y me preguntó si me sentía solo. ¿Solo? ¿Cómo explicarle que lo que más deseo es estar solo y lo que más me aterra es que nunca lo estoy? Me dieron medicación, diagnósticos, consejos. Nada de eso sirve cuando lo que te persigue no es algo interno, sino algo que trajiste contigo, algo que no debiste molestar. Sé que suena ilógico, que parece una paranoia, pero te juro que si hubieras estado ahí, si hubieras visto su sombra en la pantalla mientras sonreías para una selfie, entenderías. Todo empezó como un juego, una aventura para ganar seguidores. Nunca imaginamos que un edificio abandonado pudiera cambiarlo todo, pero lo hizo. No sé qué era esa figura ni por qué se mostró justo a nosotros. Lo único que sé es que desde ese día nada volvió a ser normal. Y tengo la certeza de que lo que sea que vimos, lo que sea que estaba atrapado ahí, no se quedó en ese hotel. Me sigue, me espera. Y un día, lo sé, va a dejar de esconderse. Llevo casi 20 años manejando taxi, y aunque uno ve de todo en las carreteras, juro que nada me había afectado como esto. Durante más de 5 años cubrí la ruta entre 2 pueblos de Oaxaca, San Miguel y Tierra Blanca. Es un tramo tranquilo con curvas, árboles a los costados y pocas casas en medio. Yo solía hacer ese trayecto 2 o 3 veces al día, dependiendo de la demanda. Era buena ruta, sin mucho tráfico y con pasajeros constantes. Pero todo cambió hace como 7 meses y todavía no sé cómo explicarlo sin que parezca que estoy inventando. La primera vez que la vi fue un martes, cerca de las 8 de la noche. Acababa de dejar a 2 pasajeros y volvía solo, ya sin prisa. Fue a la altura del kilómetro 31, justo antes de una curva larga entre árboles altos. Ahí estaba ella, parada al borde del camino. Llevaba un vestido blanco, manchado de tierra, y el cabello negro colgándole mojado como si acabara de salir de un río. Lo más raro
era que no levantaba la cabeza. Estaba completamente inmóvil, con los brazos caídos y la cara mirando al suelo. Reduje la velocidad pensando que quizá estaba herida o necesitaba ayuda. Me detuve a unos metros y puse las luces altas. No se movió. Apagué el motor y bajé la ventana para preguntarle si estaba bien. No dijo nada. Cuando abrí la puerta para acercarme, desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba. Me quedé unos segundos paralizado, sin saber si lo había imaginado o si alguien me estaba jugando una broma. Me bajé con la linterna, revisé el pasto, el camino, todo. No había nadie. Pensé que quizás era el cansancio. No dije nada a nadie y seguí manejando, tratando de olvidar el asunto. Pero no se quedó en un solo encuentro. La semana siguiente, en el mismo lugar, ahí estaba otra vez. Misma ropa, misma postura, mismo clima. Todo igual. No me detuve. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que encender el aire aunque hacía frío. Desde entonces empecé a verla seguido, siempre en el mismo punto, a la misma hora. Nunca se movía, nunca alzaba la cabeza. Empecé a dudar de mí mismo, incluso fui a un oculista, pero todo estaba normal. Un colega me dijo que a veces la gente ve cosas raras en la carretera, pero esto no se sentía como ver cosas. Se sentía real. Todo cambió realmente una noche. Eran casi las 11 y regresaba sin pasajeros después de un turno largo. Había pasado por el kilómetro 31, como siempre, y juro por mi madre que no vi a nadie en la orilla. Nada. Pero al llegar a la recta siguiente, escuché un crujido en el asiento trasero como si alguien se moviera. Al mirar por el espejo retrovisor casi pierdo el control del volante. Ella estaba sentada justo detrás de mí. Misma ropa sucia, el pelo goteando como si acabara de salir de la lluvia. No sé cómo entró. No escuché la puerta, no sentí el peso, nada. Frené en seco y salí del carro gritando. Corrí unos metros temblando, sin saber si había perdido la cabeza. Cuando reuní el valor para volver y mirar, ya no había nadie. Los asientos estaban secos. Todo estaba en su lugar. Subí con el corazón a 1000, encendí el motor y me fui de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no dormí. Me despertaba a cada rato con la sensación de que alguien me miraba desde la esquina del cuarto. Al día siguiente le conté a mi esposa. Me escuchó en silencio y solo dijo, «Ya no regreses por esa carretera». Intenté seguir trabajando con normalidad, pero cada vez que pasaba por ese tramo sentía un malestar imposible de ignorar. El clima cambiaba. El aire se volvía más espeso, como si no circulara bien. Empecé a poner música, a hablar solo, cualquier cosa para no pensar en ella. Pero lo que más me perturbó fue cuando los pasajeros comenzaron a preguntarme cosas raras. Una señora mayor me dijo, «¿Y la señora que lo acompaña? ¿Es su esposa?». Otro tipo me comentó que era muy amable la mujer que iba atrás, pero que no hablaba nada. No había nadie más que yo en el auto. Después de eso dejé de cubrir esa ruta. Empecé a Leinopa, trabajar solo dentro del pueblo, haciendo viajes cortos y evitando esa carretera por completo. Pero no sirvió de nada, porque lo peor empezó después. Ahora la veo en todos lados. Cada espejo retrovisor al que me asomo, en el taxi o fuera de él, me devuelve su imagen. A veces apenas una silueta agachada. A veces solo el cabello mojado. Ya no necesito estar en el kilómetro 31. Ya no necesito manejar siquiera. Ella está ahí, y no sé cómo hacer para que deje de seguirme. He intentado romper todos. Los espejos de mi casa. Cubrí el del baño con una toalla. Quité el retrovisor del coche y aún así la veo. En las vitrinas, en los reflejos de los vidrios, en cualquier superficie que brille un poco. Siempre agachada, siempre detrás de mí, como si esperara que yo la mirara directo a la cara. No lo he hecho. Nunca le he visto el rostro. Y tengo el presentimiento de que si lo hago no habrá vuelta atrás. Que algo peor va a pasar si levanta la cabeza. No tengo antecedentes de problemas mentales, no. Tomo medicamentos, no consumo nada raro. He hablado con curanderos, con sacerdotes, con psicólogos. Todos me dicen cosas diferentes, pero ninguno me da paz. Algunos me dicen que es un espíritu apegado, que busca ser liberado. Otros creen que es una manifestación de algo que yo mismo traigo adentro. Pero eso no explica por qué otros la vieron. No explica por qué algunos pasajeros la notan, porque hay testigos. Yo no estoy inventando esto. Ella está ahí, lo juro por todo lo que amo. Mi esposa ya no duerme conmigo. Dice que hablo solo en la madrugada, que río, que a veces la llamo con otro nombre. Mis hijos tienen miedo de entrar al coche. A veces se queda parado en la cochera y la alarma se activa sola. Otras veces el limpiaparabrisas se mueve aunque esté apagado. Me siento agotado, no solo físicamente, sino como si algo dentro de mí se estuviera vaciando poco a poco, como si ella se estuviera quedando con pedazos míos.
cada día más cerca, cada día más presente. No sé qué quiere, ni por qué a mí. Solo sé que desde aquella noche mi vida no volvió a ser la misma. Dejé de trabajar, dejé de salir, y aún así sigo viéndola. No sé cómo se llama, ni qué busca, pero estoy convencido de que no va a detenerse. He llegado a pensar que no la encontré por accidente, que ella me estaba esperando, que eligió ese lugar porque sabía que algún día yo pasaría por ahí, y que desde ese momento lo único que quiere es que yo finalmente la mire. Nunca pensé que terminaría contando esto de esta manera, escondido, usando otro nombre, temiendo que alguien reconozca mi cara. Pero no puedo quedarme con esto atragantado. Yo solo fui a trabajar. Era una obra grande en Guadalajara, unos departamentos nuevos que estaban levantando rápido, con mucho movimiento de maquinaria, gente entrando y saliendo todos los días. Me consiguieron el trabajo a través de mi primo Hugo, que ya llevaba un par de semanas ahí. Me dijo que el sueldo era justo y que no preguntara mucho, que hiciera lo mío y punto. El primer día todo fue normal. Me asignaron a la cuadrilla de cimentación mientras Hugo estaba más al fondo en una zona más avanzada. Nos veíamos en los descansos, bromeábamos, compartíamos cigarro y agua. El tercer día, durante el almuerzo, Hugo no apareció. Pensé que estaba ocupado o que le cambiaron el turno. Pero cuando pasó otro descanso y no supe nada de él, empecé a preguntar. Nadie me respondía bien. Uno me dijo que lo habían reubicado, otro que se había ido antes por malestar. Pero nadie lo vio salir. Nadie lo vio subir a ningún transporte. Nadie supo nada concreto. Intenté hablar con el capataz, pero me dijo que no era mi problema, que me enfocara en lo mío si quería conservar el trabajo. A la mañana siguiente fui directamente al área donde Hugo había estado trabajando. Estaba rodeada con vallas de seguridad y tenía un letrero de prohibido el paso por riesgo de colapso. Lo raro es que el día anterior no estaba así. No, había señales de que fuera una zona peligrosa. Esa noche no pude dormir. Tenía un nudo en el estómago. Algo no cuadraba, y lo peor es que nadie parecía sorprendido de que un trabajador hubiera desaparecido. 2 días después llegué más temprano de lo normal. La luz aún no había salido. Lo hice a propósito para ver si notaba algo raro. Desde la reja trasera vi como una cuadrilla pequeña, distinta a la nuestra, estaba terminando de verter concreto fresco sobre la zona donde trabajaba Hugo. Sin planos, sin supervisión, sin maquinaria oficial. Lo hacían a oscuras, con lámparas portátiles y en completo silencio. Eso no era normal. Esa zona no estaba programada para colado esa semana. Algo me decía, desde lo más profundo, que mi primo estaba ahí debajo. No dije nada ese día, pero dentro de mí todo se rompió. Me costaba respirar y cada vez que tomaba la cuchara o el pico, sentía que lo estaba traicionando por seguir ahí. Esa misma tarde intenté hacer una denuncia anónima. Llamé desde un locutorio y di la dirección de la obra. No pasaron ni 2 horas cuando 2 tipos de seguridad se me acercaron en la salida. No vestían como nosotros. Uno me puso la mano en el hombro y me dijo, bajito pero claro, ¿estás cómodo con el trabajo? No te conviene andar diciendo cosas que no viste. Me sonrieron, pero no era una sonrisa amable. Esa noche no regresé a la pensión donde dormía. Me fui a un cuarto que había rentado por horas, escondido en otra colonia. Me temblaban las manos. Nunca me habían amenazado así, tan directo. Al día siguiente, uno de los albañiles que me había respondido antes me miró raro, como con culpa. No me dijo nada, pero sé que él también sabía algo. Empecé a notar que varios evitaban cruzar palabra conmigo, como si ya estuviera marcado. Ya no era uno más. Era el que preguntaba, el que quería saber, el que hablaba de más. Me fui de la obra sin renunciar. Simplemente no volví. Cambié de ropa, tiré mi identificación falsa y me fui en camión hasta el norte del estado. Desde entonces no uso mi nombre real. Trabajo por día, nunca más de una semana en el mismo lugar. A veces pienso en volver a Guadalajara y buscar a la familia de Hugo, pero no sé qué les diría. ¿Que lo sellaron en una losa de concreto como si fuera parte del cimiento? ¿Que nadie hizo nada? ¿Que los jefes permiten eso para no parar la obra ni un minuto? ¿Quién me creería? Yo lo vi. Vi la mirada de miedo de los que sabían y callaron. Vi el concreto húmedo en un lugar donde no debía haber. Colado. Vi las caras de los que me amenazaron. Y ahora vivo así, moviéndome de ciudad en ciudad, sin poder dormir bien, evitando obras grandes, evitando cámaras, evitando espejos. Porque siento que en algún momento me van a encontrar, que no se olvidaron de mí, que el silencio no fue suficiente. Y lo peor es que a veces cuando paso cerca de una construcción, huelo ese mismo concreto fresco. No puedo explicarlo con lógica.
pero desde que escapé tengo pesadillas con él. En todas estoy bajo tierra, encerrado, escuchando golpes apagados arriba, como si alguien caminara sobre mí sin saber que estoy ahí. A veces escucho su voz, bajita, como si me llamara. Otras veces me despierto con la certeza de que estuvo conmigo en la habitación, parado junto a la cama. Sé que suena absurdo, pero creo que su alma no descansó, que quedó atrapado entre fierros, varillas y grava, que lo borraron del mundo como si fuera una grieta que había que tapar a la fuerza. Cada vez que veo las noticias de inauguraciones de edificios nuevos en Guadalajara, me invade un asco que no puedo explicar, porque sé que en uno de esos, tal vez en uno que promocionan con fotos bonitas y promesas de lujo, está su cuerpo, y que la gente camina sobre él sin saber, que vive gente encima de su tumba sin nombre, y lo más triste es que nadie lo va a buscar. Su familia es de lejos, de un pueblito donde nadie pregunta mucho, y si lo hacen les van a decir lo mismo que a mí, que desapareció, que se fue, que seguro estaba metido en problemas. Guardo una foto suya, arrugada, escondida en una caja con otras cosas que me recuerdan quién era antes, porque a veces siento que hasta eso me quitaron. Ya no soy quien era, no soy trabajador, no soy sobrino, no soy primo, soy un fantasma más de ese lugar, un testigo que tuvo miedo, que se cayó, y aunque escape, aunque me esconda, nunca voy a dejar de sentir que fallé, que debía haber hecho más, que debía haber gritado, enfrentado, denunciado, pero no lo hice, porque sabía que si insistía, iba a terminar junto a él, sellado en el suelo. Ahora vivo con ese peso todos los días. No sé si algún día se va a saber la verdad. Tal vez esto que escribo es lo único que va a quedar de lo que pasó. Pero si alguien alguna vez vive en uno de esos edificios nuevos y siente frío en el suelo aunque haya sol, o escucha golpes sordos por la noche, por favor, recuerde que hay una historia debajo, que alguien está ahí, esperando que alguien lo nombre, que alguien lo saque, que alguien lo recuerde, porque yo nunca voy a dejar de hacerlo. No soy hombre de hablar mucho. Soy panadero desde que tengo memoria, como lo fue mi padre y antes su padre. Siempre llevé una vida tranquila en un barrio de León, repartiendo pan desde temprano, saludando a los mismos vecinos de toda la vida, sin meterme en líos, sin deberle nada a nadie. Pero desde hace un par de meses algo empezó a perturbar esa rutina, algo que no supe ver al principio y que después ya no pude ignorar. Todo comenzó con una camioneta blanca, de esas sin logotipo, sin placas, sin nada que la identifique. Al principio pensé que era coincidencia. La veía estacionada en esquinas distintas, pero siempre cerca de donde yo hacía las entregas. Nunca la vi moverse, nunca vi al conductor. Estaba ahí, como si esperara algo. Pero lo más inquietante fue que, al día siguiente de cada aparición, empezaban a circular volantes de "se busca" por la zona. Siempre jóvenes, siempre del mismo rango de edad, siempre sin testigos, sin cámaras, sin explicación. Yo no decía nada, solo lo notaba y seguía con mi rutina, aunque con el estómago apretado. Con el tiempo empecé a fijarme más, cambié mis rutas, traté de observar los detalles. La camioneta aparecía en los mismos puntos donde al día siguiente alguien desaparecía. Nadie hablaba de eso. Algunos vecinos murmuraban, pero nadie se atrevía a señalar nada concreto. León se había vuelto más silenciosa de lo normal. Una mañana la vi de nuevo, a media cuadra de mi casa. Me paralicé. Era temprano, aún no salía el sol. Me quedé dentro con la luz apagada, espiando desde una rendija. Y ahí fue cuando lo vi a él por primera vez. Un hombre bajó del vehículo, alto, con una gorra y una hoja blanca en la mano. No tocó el timbre, no dijo una sola palabra. Solo se quedó parado frente a la puerta de mi casa por unos segundos, mirando fijamente. Luego giró y se fue. Me quedé congelado. Nunca había sentido ese tipo de miedo. No era como cuando alguien te amenaza directamente. Era peor. Era como si me estuvieran marcando, como si ya supieran algo. Y esa misma noche, sin hacer maletas, sin avisar a nadie, tomé a mi hija y nos fuimos con lo puesto. No me importó dejar el trabajo, la casa, ni siquiera mis documentos. Solo quería salir de León. Manejé hasta que el tanque estuvo casi vacío y terminé en un pueblo pequeño en Aguascalientes. Rentamos un cuartito con lo que traía en efectivo. Conseguí trabajo lavando platos en una fonda mientras buscaba otra panadería que necesitara ayudante. Mi hija, que apenas tenía 11 años, no entendía bien lo que pasaba. Le dije que era una mudanza de emergencia, que ya no podíamos volver porque el barrio era peligroso. No quise asustarla más de lo necesario. Durante un tiempo pensé que había logrado escapar. Volvimos a tener algo parecido a una rutina, aunque nunca bajé la guardia. Cada vez que escuchaba un motor detenerse frente a la casa, se me paraba el corazón.
Cada vez que alguien preguntaba de dónde veníamos, cambiaba la historia. Pero una mañana, de camino al trabajo, la vi, estacionada en una calle cercana, medio oculta entre dos árboles. La misma camioneta blanca, sin placas, sin marcas. Me acerqué por impulso, pero cuando estuve a unos pasos, arrancó sin hacer ruido y se perdió al doblar la esquina. Volví temblando a casa. No le dije nada a mi hija. Empecé a planear otra huida, pero no sabía a dónde. Pensé que quizá me estaba volviendo paranoico, que podía ser otra camioneta parecida, que no había forma de que me siguieran hasta otro estado. Pero esa misma tarde, un muchacho de la colonia desapareció. Lo conocíamos de vista. Su foto estaba en la entrada del mercado al día siguiente, y yo ya no tenía dudas. No era coincidencia. No me estaban buscando por error. Sabían quién era yo, y sabían dónde estábamos. Cambiamos otra vez de ciudad, esta vez a Zacatecas. Más lejos, más escondidos. Me dejé crecer la barba, cambié el corte de cabello, empecé a usar otro nombre. No usábamos celulares. No hablábamos con nadie más de lo necesario. Pero de vez en notice, cuando la veía, siempre de lejos, siempre en silencio, pero siempre ahí. Me di cuenta de que no se trataba solo de mí. No era una amenaza cualquiera. Había algo más grande, algo que operaba sin dejar rastros, como si fuera parte de una red que existía en la sombra, alimentándose del miedo y del silencio de los demás. He llegado a pensar que mi error fue fijarme demasiado, que si no hubiera notado el patrón, si no hubiera intentado entender, tal vez habría pasado desapercibido. Pero ahora siento que ellos saben que yo sé, y por eso no me dejan. No me atacan directamente. No hay amenazas escritas, ni llamadas, ni violencia. Solo esa presencia constante, muda, como un recordatorio de que no importa cuánto corra. Ya no se trata de huir. Se trata de soportar vivir sabiendo que estás marcado y que en cualquier momento van a aparecer de nuevo. Mi hija ya no es la misma. Ella no lo dice, pero sé que se ha dado cuenta. A veces la encuentro mirando por la ventana en medio de la noche. A veces me pregunta si podemos volver a tener una casa con patio como antes. Me parte el alma no poder darle respuestas, porque no tengo ninguna. Solo tengo este peso, esta certeza de que alguien en algún lugar nos tiene en una lista. Una hoja con nombres, como la que aquel hombre sostenía frente a mi casa aquella mañana en León. Intenté volver a hornear pan hace poco. Me prestaron un horno en una panadería vieja, solo para sentir algo familiar, algo que me hiciera recordar quién era antes. Pero, mientras amasaba, sentí que alguien me miraba desde la calle. Salí y no había nadie, pero en el cristal de la ventana quedó marcada una mano, limpia, sin tierra, sin grasa. Una mano que no era mía ni de mi hija. Fue ahí cuando supe que no importa si corro, si me escondo, si cambio de nombre o de oficio. Lo que sea que está detrás de esa camioneta, ya nos tiene. No sé qué buscan. No sé si alguna vez fui testigo de algo sin darme cuenta, o si simplemente alguien me eligió por azar. Pero ya no sé. Puedo más. Ya no hay paz en mi vida. Solo noches de miedo, calles que evito, espejos tapados y maletas siempre medio hechas. Y lo peor es que siento que no va a ser a mí a quien se lleven, que van a buscar a mi hija. Y que todo esto, todo este terror silencioso ha sido solo una advertencia, un aviso de que no podemos escapar, porque ya es demasiado tarde. No sé si escribir esto me va a poner en más peligro o si ya da lo mismo. No quiero lástima ni atención. Solo necesito dejar constancia de lo que pasó. Yo era periodista independiente en Puebla. No trabajaba para ningún medio grande. Todo lo hacía por mi cuenta desde mi departamento. Tenía un blog de denuncias donde publicaba investigaciones pequeñas sobre corrupción local, desvío de recursos, contratos turbios. Nada demasiado grande, pero con el tiempo empecé a notar que algunas publicaciones incomodaban a más gente de la que imaginaba. La última fue sobre una constructora que tenía contratos con el gobierno municipal y estatal. En los papeles todo parecía limpio, pero cuando revisé los registros, noté que sus ingresos no cuadraban con sus obras. Mi colaborador, Darío, era quien conseguía muchos de los documentos. Llevábamos semanas armando el hilo, y cuando por fin lo publiqué, reventó. Tuvo más alcance del que esperábamos. En menos de 24 horas lo habían compartido cientos de veces. Al día siguiente, Darío dejó de responder. Pensé que se había asustado o que se había ido a esconder unos días, pero nunca volvió. No fui directamente a la policía porque ya había visto lo que pasaba con otros casos parecidos. Y lo confirmé cuando encontré, en su computadora que todavía tenía la sesión abierta, una carpeta con mi nombre. Dentro había audios grabados, capturas de pantalla de nuestras conversaciones y una hoja de cálculo que me dejó helada.
Era una lista con nombres, fechas y observaciones. Todos eran personas que, como nosotros, habían hecho denuncias similares. Y todos, según las notas, habían terminado muertos, hospitalizados por brotes psicóticos o simplemente desaparecidos. Me temblaban las manos. Me costaba entender qué estaba viendo. Lo peor es que todo estaba tan bien documentado, como si alguien llevara años registrando el destino de cada persona que se cruzaba con esa red. A partir de ese día mi vida cambió. Empecé a recibir llamadas desde números desconocidos. Nadie hablaba, solo silencio del otro lado. Luego vinieron las notificaciones de intentos de inicio de sesión desde otros países, otras ciudades, y después las alertas de que mi cámara y micrófono estaban activos sin que yo los encendiera. Ahí entendí que esto ya no era paranoia. Dejé de dormir tranquila. Tapé las cámaras del celular y de la laptop. Desconecté el internet por las noches, pero nada parecía suficiente. Me llegaban correos sin remitente, con archivos adjuntos que me atrevía a abrir. Una madrugada escuché pasos en el pasillo de mi edificio como si alguien estuviera frente a mi puerta. No tocaron, no dijeron nada, solo estuvieron ahí por unos minutos y luego se fueron. Al revisar las cámaras del edificio, las grabaciones de ese día estaban cortadas justo entre las 2 y las 3 de la mañana, como si alguien supiera exactamente qué hacer. Intenté buscar ayuda entre otros colegas, pero varios ni siquiera me respondieron. Uno de ellos me escribió un mensaje que después borró. No sigas, ya hay gente mirando. Ahí me di cuenta de que estaba completamente sola. No podía confiar en nadie. Cerré el blog, borré publicaciones, eliminé todas mis redes sociales, pero sabía que eso no bastaba. Ya me habían identificado, ya sabían dónde vivía, con quién hablaba, qué comía, a qué hora salía a caminar. Lo sabían todo. Y esa sensación es insoportable. Es como vivir con una soga invisible en el cuello. Tenía dos opciones: quedarme callada o hacer algo antes de que me callaran ellos. Decidí copiar todo lo que había en la computadora de Darío y organizarlo. Armé un archivo con fechas, audios, nombres, capturas. No sabía si iba a servir de algo, pero era lo único que podía hacer. Después busqué contacto con periodistas de fuera del país, gente que ya había trabajado con filtraciones o investigaciones delicadas. Tardaron en contestar. Mientras tanto cambié de casa, de número, de rutina. Pero el miedo no se iba. No era un miedo común. Era saber que en cualquier momento podían entrar y hacerme desaparecer como a tantos otros. Una noche, después de enviar todo el material a 2 contactos extranjeros, apagué el celular, agarré una mochila y me fui. No llevé ropa, ni computadora, ni recuerdos. Solo mis documentos, algo de efectivo y una libreta con contraseñas. Crucé la frontera por tierra, con ayuda de una conocida que no sabía nada, solo que necesitaba salir unos días. Llegué a un país donde nadie me esperaba, donde no conocía a nadie. Cambié de nombre. Alquilé una habitación en efectivo. Y desde entonces no he vuelto a publicar nada. No porque no quiera, sino porque entendí que ni la verdad me protege. Al principio pensé que al estar fuera estaría a salvo, que con otro nombre en otro país podría recuperar algo de paz, pero no pasó. A las pocas semanas vi una camioneta estacionada frente al edificio donde vivía. No era la misma, claro, pero el modo en que estaba ahí, el motor encendido, los vidrios oscuros, me hizo recordar todo. No me atreví a salir. Desde entonces, cada vez que me mudo, tarde o temprano, aparece alguien que me observa más de la cuenta. No sé si son ellos, pero tampoco me arriesgo a comprobarlo. He intentado rehacer mi vida, conseguir trabajos pequeños bajo la mesa, mantenerme al margen, pero el miedo ya forma parte de mí. Ya no uso mi verdadero nombre ni para pensarlo. No tengo redes, ni correo electrónico, ni amigos nuevos. Vivo con una maleta lista por si tengo que salir corriendo de nuevo. Cada vez que alguien nuevo desaparece en México por denunciar algo, me siento culpable por haberme ido. Pero también sé que si me hubiera quedado ya estaría muerta, como Darío, como los otros nombres de esa hoja de cálculo. Algunas noches pienso en todo lo que podría haber hecho diferente. Quizás si no hubiera publicado, si no hubiera insistido, si hubiera sido más discreta. Pero entonces recuerdo por qué empecé, porque nadie más quería hacerlo, porque si nadie lo cuenta, ellos siguen, ganando. Solo que nunca imaginé lo que cuesta cargar con esa verdad, no solo por lo que te pueden hacer, sino por lo que te quitan, tu nombre, tu país, tu gente, tu voz. Y lo peor de todo es que aunque calles, tampoco estás a salvo. Así vivo ahora, callada, vigilante, extranjera incluso de mí misma, sin saber si aún me buscan o si ya me dieron por muerta, pero sintiendo muy dentro que esto no terminó, que mientras esa información siga circulando, ellos van a seguir ahí.
esperando, leyendo, haciendo listas, porque aprendí algo muy duro en este camino. La verdad no te salva, y el silencio tampoco. No sé en qué momento crucé la línea entre ganarme la vida decentemente y convertirme, sin saberlo, en cómplice de algo tan monstruoso. Siempre fui conductor de app, de esos que hacen entregas rápidas de noche porque pagan mejor. Vivía solo, sin compromisos, sin jefes y con la rutina de recorrer calles en silencio. Era trabajo nada más. Hasta aquella noche en que acepté un viaje que no debería haber tocado. Una solicitud directa fuera de la app con pago en efectivo y el triple de la tarifa normal. Lo pensé 2 segundos y acepté. El tipo me contactó por mensaje. Fue educado, claro. Dijo que necesitaba hacer un traslado discreto hasta las afueras de la ciudad. No hizo preguntas, no ofreció explicaciones, solo el dinero justo y un horario, 3:40 de la madrugada. Cuando lo vi por primera vez ya me pareció raro. Tenía unos 40 años, aspecto limpio, vestía con cuidado y usaba guantes quirúrgicos. Traía 2 hieleras grandes, de esas de hospital, y me pidió que las pusiera en el asiento trasero. No pesaban tanto como imaginé, pero algo en su mirada me hizo evitar cualquier comentario. Subió al asiento delantero y durante todo el trayecto no dijo una sola palabra. Yo intenté romper el hielo, pero él solo miraba al frente, como si supiera exactamente por dónde íbamos. Salimos de la ciudad por una carretera secundaria, luego tomamos un tramo largo de terracería. Árboles, silencio, ni una sola luz. Me sentía incómodo, pero el tipo no mostraba señales de nerviosismo. Él era meticuloso, casi clínico. Después de casi una hora me indicó con un gesto que girara a la derecha, hacia una entrada apenas visible entre unos arbustos. Ahí estaba la casa, vieja, de un solo piso, con un foco colgando que parpadeaba. No tenía letrero, ni número, ni vecinos cerca. Él bajó, tomó las hieleras sin apuro, me dio un sobre con el dinero en efectivo y antes de irse me dijo sin mirarme: «Te puedes ir, buen servicio». Y nada más. Yo me fui, temblando, con las luces altas y las boca seca. Me dije a mí mismo que no era mi problema, que probablemente eran muestras médicas, que el tipo trabajaba para algún laboratorio clandestino, lo que fuera. Pero en el fondo, algo me decía que no era nada de eso. Volví a casa con una sensación rara en el cuerpo, como si me hubiera ensuciado sin tocar nada. Dormí mal. Tuve pesadillas con hieleras abiertas, con gritos apagados, con luces de quirófano en medio del campo. Pasaron un par de días y traté de olvidarlo. Seguí trabajando, aunque cada vez que veía una hielera, por más común que fuera, me venía un vuelco al estómago. Todo estalló cuando una mañana escuché la noticia en la radio del taxi. Fueron encontrados cuerpos mutilados en una zona rural al norte de la ciudad. Presentaban signos de extracción quirúrgica de órganos. La ubicación coincidía exactamente con el camino que tomamos aquella noche. Apagué la radio. Me quedé ahí sentado sin poder moverme. Sentí como si alguien me clavara un hierro caliente en la espalda. La descripción era precisa. Mencionaron incluso que los cuerpos no tenían documentación, que nadie sabía quiénes eran. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que llevé a un tipo extraño a una casa sin dirección con 2 hieleras, pero que no supe lo que transportaba. No tenía pruebas, ni nombre, ni placas, nada. Solo el sobre con el dinero, que ni siquiera había contado. No sabía si me iban a creer o si yo mismo iba a terminar implicado. Y entonces empezaron los mensajes. Primero fue un simple «gracias por tu servicio» desde un número desconocido. Lo borré al instante creyendo que era spam. Luego llegó otro. «Tú sabes lo que llevaste». Ese no lo pude ignorar. Revisé si mi teléfono estaba intervenido, cambié el chip, apagué el GPS. Pero los mensajes seguían llegando, cada vez más insinuantes. Uno solo decía: «No hables». Ahí supe que me estaban vigilando, que sabían quién era, qué había hecho y que me tenían completamente ubicado. Empecé a ver autos, estacionados cerca de mi casa a cualquier hora. Gente que no conocía, pero que parecía estar esperando algo. No aguanté más. Esa misma noche renuncié a la aplicación, apagué el teléfono, metí lo poco que tenía en una mochila y me largué. No hice planes, solo me fui. Crucé a otro estado, alquilé un cuarto en una pensión barata y me inventé otro nombre. Dejé de manejar, de usar redes sociales, de hablar con conocidos. Pero el miedo no se fue, porque entendí que no era una amenaza común, no era una banda cualquiera. Era algo más organizado, más grande, algo que te usa, te observa y luego decide si sigue siendo útil o si ya no. En los primeros días, cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Dormía con una silla contra la puerta. Desconecté la televisión, cubrí los espejos, evité salir de noche.
Traté de convencerme de que ya estaba lejos, que era solo paranoia. Pero entonces, en una gasolinera, vi una camioneta blanca, igual a la que usaron aquella noche, sin placas, sin marcas, estacionada en una esquina con el motor encendido. Nadie bajó, nadie hizo nada, pero yo lo entendí como una advertencia. No necesitaban decirme nada. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Pensé en contarle a alguien, a mi madre, a un amigo de confianza, a un abogado. Pero cada vez que empezaba a escribir un mensaje, imaginaba lo peor, que ellos interceptaran el texto, que los involucrara sin querer, que todo se saliera aún más de control. Así que me callé. Guardé todo en mi cabeza. Enterré el recuerdo de la casa, del tipo con guantes, de las hieleras. Pero hay cosas que no se pueden enterrar del todo. No cuando sabes que fuiste parte, aunque sea sin querer, de algo que le costó la vida a otras personas. He pensado muchas veces en entregarme, en decir todo, en mostrar el sobre del dinero, en declarar el trayecto. Pero luego recuerdo los cuerpos sin nombre, las noticias que desaparecen rápido, los periodistas que no siguen el caso. Nadie quiere tocar ese tema. Nadie investiga más de la cuenta, como si hubiera un acuerdo tácito para no molestar a los que están detrás. Y yo no soy nadie, solo un conductor que aceptó una tarifa más alta una noche. Eso basta para marcarte, para volverte parte, para que te conviertas en silencio. No sé si algún día podré volver a manejar, a confiar en alguien, a mirar el retrovisor sin esperar ver una hielera en el asiento trasero. Pero si alguien que lee esto recibe una oferta parecida, si alguien ve una oportunidad fácil, en la madrugada, no lo hagas. No por el dinero, no por la adrenalina, porque a veces, sin saberlo, puedes convertirte en el eslabón de una cadena que nunca vas a poder romper. Y cuando eso pasa, ya no importa si te escondes, porque ellos ya saben quién eres. Nunca pensé que recoger basura pudiera llevarme a esto. Era un trabajo duro pero honesto. En el municipio donde vivía, en Michoacán, no había muchas opciones. Yo tenía 23 años, sin estudios terminados, sin papeles importantes, solo ganas de chambear. Me tocaba una ruta por las colonias del sur, zonas tranquilas con casas chicas, callejones estrechos y algunos baldíos que la gente usaba como tiradero extra. Ahí fue donde pasó todo. Un miércoles, justo al final de la jornada, noté una mochila escolar junto a unas bolsas rasgadas. Nada fuera de lo común, pero tenía un olor que me hizo fruncir la cara desde lejos. Era un olor fuerte, espeso, como hierro con humedad. Pensé que alguien había tirado restos de animal o algo podrido, pero cuando levanté la mochila estaba pesada, compacta, y algo se movía dentro. No sé por qué la abrí. Supongo que fue curiosidad o el presentimiento de que algo no cuadraba. Lo primero que vi fue un zapato de bebé, de esos pequeños, de tela azul. Luego, una mancha seca, como de sangre vieja. Había algo envuelto en una camiseta infantil y una foto impresa, arrugada. La imagen mostraba a una mujer con un niño, pero alguien le había arrancado el rostro al niño con cuidado, como con una navaja. El susto me recorrió el cuerpo entero. La cerré de golpe, la volví a dejar donde estaba y le dije a mi compañero que llamara a la patrulla. Llegaron casi una hora después, 2 policías que no parecían tener mucha prisa. Les mostré el lugar, la mochila, pero cuando fuimos al punto exacto, ya no había nada. Ni la mochila, ni las bolsas, ni el olor. Solo tierra seca y una llanta quemada. Me miraron raro. Uno incluso me preguntó si estaba fumando algo. Me encabroné, les dije que no tenía por qué inventar eso. Tomaron mi nombre y se fueron sin apuntar nada más. Esa noche no dormí, no por lo que vi, sino por la sensación de haber sido observado, como si alguien supiera que yo vi algo que no debía, y lo confirmé al día siguiente. Al regresar del trabajo encontré una hoja doblada en la ranura de la puerta, papel barato, tinta corrida. Solo decía, mete la nariz otra vez y la perderás. No firmaba nadie, no había huellas. Era una advertencia directa y no tenía forma de saber quién la había dejado ni desde cuándo me estaban vigilando. Lo primero que hice fue dejar de ir al trabajo. Dije que estaba enfermo. Apagué el celular y me encerré en casa por 2 días, con las cortinas cerradas, sin prender luces. Cada ruido me hacía saltar, pero no sirvió de nada. Al tercer día una camioneta negra se estacionó frente a mi calle. No tenía placas, no se movía, solo estaba ahí, con los vidrios polarizados. Me asomé desde la ventana del baño y vi que alguien bajó del asiento del copiloto. Caminó lento hacia mi casa, sin prisa, sin ocultarse. No tocó, solo dejó otra hoja en el portón y se regresó. Esta vez no era una amenaza,
Era una pregunta. ¿Quién más sabe lo que viste? Esa frase me dejó helado. No solo me estaban vigilando, querían asegurarse de que no hablara. Tiré el papel al excusado, agarré una mochila vieja y salí esa misma noche. No me despedí de nadie. Tomé un camión rumbo a Morelia y de ahí seguí sin rumbo fijo. Dormía en hostales, a veces en terminales. Cambié de ropa, usé nombres falsos, evité decir de dónde venía. Nadie me buscó en voz alta, pero yo sabía que no se habían olvidado. En una de esas noches, en un pueblo al sur de Jalisco, se me acercaron dos hombres en la calle. No llevaban uniforme ni placa, pero me preguntaron por mi nombre real. Me paralicé. Dijeron que solo querían hacer unas preguntas, que era mejor aclarar las cosas. Me negué. Traté de alejarme, pero uno me agarró del brazo y me dijo al oído: «Estás respirando porque aún no decides hablar». Después se fueron, como si solo quisieran que supiera que podían encontrarme cuando quisieran. Esa noche supe que tenía que hacer algo antes de que decidieran silenciarme para siempre. Me mudé a otra ciudad y conseguí trabajo como cargador en un mercado. No es mucho, pero al menos me mantengo ocupado y paso desapercibido. Pero ya no duermo igual. Cada vez que cierro los ojos recuerdo la mochila, el zapato pequeño, la sangre seca, la foto mutilada. Algo me dice que lo que encontré no era un simple crimen, que era parte de algo más grande, más oscuro, y que por accidente fui testigo de un pedazo de eso. El problema es que ahora también soy un problema para ellos, y no sé cuánto tiempo más tengo antes de convertirme en otro nombre olvidado entre la basura. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Fechas, descripciones, nombres de calles, incluso las placas de los camiones de basura. Lo hice en hojas sueltas, las guardé en sobres sellados y los escondí en distintos lugares. También busqué contacto con medios alternativos, de esos que investigan cosas que nadie más toca. Les mandé un correo desde un cibercafé, sin firma, solo contando lo básico. No recibí respuesta inmediata, pero eso no me detuvo. Sé que si me callo por completo, un día simplemente desapareceré, y nadie va a saber por qué. La paranoia me acompaña a todos lados. A veces creo ver las mismas caras entre la gente. Hombres que me observan sin disimulo, autos estacionados demasiado tiempo, llamadas que suenan una sola vez y se cortan. Pero ya no tengo miedo como al principio. Ahora estoy furioso, porque entiendo que lo que vi no era solo basura. Era una señal, un recordatorio de todo lo que esta gente es capaz de ocultar. Y si no lo saco de mi cabeza, si no lo comparto, me van a consumir por dentro, como ya han hecho con tantos otros. He leído sobre recolectores, veladores, choferes, gente invisible que termina viendo lo que no debe, que descubre cosas que nadie más quiere ver. Y todos terminan igual, desaparecidos, silenciados o encerrados en su propio miedo. Yo no quiero eso. No voy a permitir que mi nombre se borre como el rostro en aquella fotografía. Si me van a borrar, al menos quiero dejar huella, de que alguna vez lo intenté, que no me quedé cruzado de brazos viendo cómo se llevaban todo. Tal vez lo que vi no cambie nada, tal vez nadie me crea, pero si alguien más algún día encuentra otra mochila con ese mismo olor a podredumbre y silencio, al menos sabrá que no fue en el primero, que ya hubo otro antes, que hay cosas que la basura no puede ocultar por siempre, y que por más que lo intenten, no se puede enterrar la verdad para siempre.